Hola, buen día. Mi nombre es Ixchel Crespo, estudiante del doctorado en Desarrollo Humano por parte de la Universidad IEXPRO. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diversidad en la diversidad. Esto basándonos en la lectura de Alejandro Tijanero. Nos habla acerca de los retos de los derechos humanos ante las identidades étnico-colectivas. En esta exposición hablaré sobre la importancia de reconocer la diversidad cultural y de proteger los derechos humanos de los diferentes grupos étnicos y colectivos que existen en la sociedad. También explicaré algunos de los principales retos que enfrentan actualmente las comunidades indígenas y otros grupos culturales, como la discriminación, la exclusión social y la pérdida de la identidad cultural. Finalmente, mencionaré algunas propuestas para promover una sociedad más incluyente, respetuosa y justa. Si estamos listos, comencemos. Pues bien, comencemos con nuestra introducción. Previamente ya mencionábamos algunos de los temas de los que vamos a hablar el día de hoy, como la diversidad cultural. Esta es una característica presente en todas las sociedades del mundo. Cada grupo humano tiene diferentes costumbres, tradiciones, formas de pensar, lenguas y maneras de organizarse socialmente. Nuestro autor Alejandro menciona que actualmente vivimos en sociedades cada vez más diversas, donde conviven múltiples identidades culturales. Por eso se utiliza la expresión de diversidad en la diversidad para explicar que incluso dentro de un mismo país, una misma comunidad, un mismo espacio, existen muchas diferencias culturales y sociales que deben ser reconocidas. Además, los derechos humanos tienen como finalidad proteger la dignidad, la igualdad y la libertad. Esto es, ya sabemos, de todas las personas sin importar su origen étnico, su lengua, su religión o su cultura. Sin embargo, aunque muchos de estos derechos existen, muchas comunidades todavía enfrentan dificultades con la desigualdad, la discriminación. Por esto, es importante reflexionar sobre cómo construir una sociedad más incluyente y respetuosa. Una vez comprendido el término diversidad en la diversidad, pensemos entonces, ¿qué son las identidades étnico-colectivas? Estas son un grupo de personas que comparten elementos comunes, como la cultura, la historia, la lengua, las tradiciones, el territorio, una historia y una identidad común. Estas identidades permiten que las personas se sientan parte de una comunidad y mantengan vivas sus raíces culturales. Sabemos que en México, por ejemplo, existen numerosos pueblos indígenas, como lo son los mayas, los zapotecos, mixtecos, nahuas y otomíes. Estos conservan sus lenguas y sus tradiciones desde hace muchos años. También existen comunidades afrodescendientes que forman parte de la diversidad cultural del país. Y hoy en día podemos encontrar muchísimas más culturas, ¿no? Y con ellas vienen sus costumbres, sus tradiciones, festividades, vestimenta, gastronomía, entre otras. El autor explica que estas comunidades no solamente representan una parte de la identidad cultural, sino una forma distinta de entender la vida, la convivencia y la relación con la naturaleza y el todo. Por eso, proteger las identidades colectivas significa también proteger la riqueza cultural e histórica de una nación. Pues bien, entonces, mencionábamos previamente cómo cada identidad tiene derechos humanos. Estos derechos son universales, lo que significa que pertenecen a todas las personas por igual. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades étnicas todavía viven situaciones de discriminación, pobreza y exclusión social. En ocasiones, algunas personas son rechazadas por hablar una lengua indígena, por utilizar vestimenta tradicional o por pertenecer a un determinado grupo cultural. Nuestro autor Alejandro señala que esto representa un gran desafío para los derechos humanos, por lo que todas las culturas merecen respeto y protección. Para esto es necesario promover valores como la igualdad, la inclusión, la tolerancia, el respeto y la no discriminación. Además, es importante reconocer que la diversidad cultural no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para que nuestra sociedad sea enriquecida mediante diferentes conocimientos, tradiciones y formas de vida. A grandes rasgos veamos algunos retos actuales. Uno de los temas centrales de la lectura es este mismo, el cómo en la actualidad seguimos luchando en contra de estos retos.
Uno de los principales problemas es la discriminación estructural. Esta ocurre cuando ciertos grupos tienen menos oportunidades de acceso a la educación, la salud, el empleo o la participación política. Muchas comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza y de marginación debido a las desigualdades históricas que aún continúan presentes. Otro reto importante es la pérdida de lenguas y tradiciones culturales. Esto debido a la globalización y la influencia de otras culturas. Muchas personas dejan de hablar sus lenguas originarias o abandonan alguna de sus costumbres por miedo al rechazo social. Veamos simplemente en México. Nosotros no contamos con una lengua oficial. Sin embargo, reconocemos el español mexicano como la parte principal, la lengua madre, cuando no es así. También existe el racismo y la exclusión, que provocan que muchas comunidades no sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones políticas o sociales. El autor considera que estos problemas afectan directamente el respeto a los derechos humanos y ponen en riesgo la conservación de muchas identidades culturales. Conociendo entonces los retos a los que nos enfrentamos, es necesario reconocer la diversidad cultural y cómo ésta es fundamental para construir una sociedad más democrática y más justa. Cuando las personas aprenden a respetar otras culturas, éstas se fortalecen en la convivencia social y se reducen los conflictos relacionados con nuestros retos, la discriminación o el rechazo. Nuestro autor habla también sobre la importancia de la interculturalidad. Esta consiste en promover el diálogo y el respeto entre diferentes culturas. La interculturalidad no significa que una cultura sea superior a otra, sino que todas tienen el mismo valor y pueden convivir de manera respetuosa. Además, reconocer las identidades culturales ayuda a proteger tradiciones, lenguas, conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Por esto, nos menciona nuestra frase: reconocer las diferencias permite construir sociedades más justas. No solamente nos beneficia a unos, sino que nos beneficia como un todo, como una sociedad. Pues bien, nos mencionaban pequeñas pistas para poder encontrar unas soluciones. Aquí encontramos algunas propuestas y soluciones. Frente a estos problemas, el autor propone la necesidad de impulsar acciones que favorezcan la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. Una de las principales propuestas es fortalecer la educación intercultural para que desde las escuelas se enseñe la importancia de respetar las diferencias culturales y evitar la discriminación. Y no solamente dejar ese trabajo para las escuelas, sino dar ese espacio dentro del hogar. Es importante proteger las lenguas originarias y promover las políticas públicas que apoyen a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto lo podemos hacer desde la política hasta la parte escolar. Otra solución consiste en garantizar que estos grupos participen en las decisiones políticas y sociales que afecten sus derechos y sus territorios, siendo parte no solamente del espacio hablado, sino que siendo parte de la política. Además, la sociedad debe combatir el racismo y los prejuicios, la exclusión social mediante campañas de sensibilización y promoción de los derechos humanos. Todas estas acciones pueden ayudar a construir una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diversidad. Como conclusión, la lectura nos permite comprender que la diversidad cultural es una de las mayores riquezas de las sociedades actuales. Las identidades étnico-colectivas representan la historia, las tradiciones y los conocimientos de muchos pueblos, por lo que deben ser protegidas y respetadas. Sin embargo, todavía existen muchos retos relacionados con la discriminación, la desigualdad y la exclusión social. Por ello es necesario fortalecer los derechos humanos y promover valores como la igualdad, la inclusión y el respeto a las diferencias culturales. Finalmente, podemos decir que una sociedad verdaderamente democrática es aquella que reconoce y que valora la diversidad de todas las personas y las comunidades. Recordemos, respetar la diversidad cultural significa respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias.